Bienvenidos, señores, nueva edición de esa actualidad. Un honor compartirla en esta ocasión con Fernando Mora. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Jesús Fuentes Lázaro, un placer como siempre. Bienvenido también por este lado. Julián Bejarano, encantada Muchas siempre. Gracias. Y Pablo Corrales. Bienvenidos también, señores. Como cada semana, damos un repaso a los temas importantes de la semana. Antes les anticipamos algunos titulares en sumario. Adelante. El diagnóstico en el Partido Socialista es unánime. Pablo Iglesias no ha puesto en marcha una moción de censura para debilitar a Mariano Rajoy, sino para agitar y, si es posible, convulsionar la fase definitiva de la recogida de avales entre la militancia socialista que concluye el jueves. Podemos ha pretendido que los dos principales aspirantes a dirigir el Partido Socialista, Susana Díaz y Pedro Sánchez, se retraten. Sin embargo, la reacción de la gestora del Partido Socialista demuestra que en ningún caso el ardid de la moción condicionará su proceso de renovación. La pugna entre Díaz, Sánchez y Patxi López va por otros derroteros. Aún nadie ha calculado en Ferraz el efecto real que tendrá una campaña que se ha visto muy disminuida por la corrupción del Partido Popular y de la familia Pujol. Los dos sondeos publicados en este último puente por La Razón y por El País son enormemente contradictorios. Mientras que en el Ayuntamiento, según La Razón, el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos alcanzaría la alcaldía, en la Comunidad de Madrid, según El País, el Partido Popular caería de forma muy significativa. La operación Lezo no lastra al Partido Popular. Hoy gobernaría la capital. Lograría un concejal más que en las elecciones de 2015, pese a la dimisión de Aguirre. Carmena es la única que retrocede. El 3 de mayo llegaba al fin al Congreso el proyecto de presupuestos del Estado. Una vez logrado el apoyo de Ciudadanos, la parte central de las negociaciones desarrolladas por el Gobierno la ha ocupado el PNV, que va a apretar al Partido Popular hasta el último segundo en la doble mesa de negociación abierta entre Euskadi y Madrid. El presidente del Partido Nacionalista Vasco es quien ultima los flecos de una negociación que, como primer hito, supondrá cerrar el acuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco sobre los 1.600 millones de euros que reclama Vitoria. Además, los nacionalistas vascos han conseguido que Madrid rebaje la estimación del cupo, el dinero que anualmente entrega el Gobierno vasco al central por los gastos que asume el Estado en el País Vasco por las competencias no transferidas. Una rebaja del 44% que marcará el criterio sobre este pago de Euskadi al Estado en los próximos 5 años. Aunque Mariano Rajoy ha asegurado en innumerables ocasiones que no habrá referéndum en Cataluña, Carles Puigdemont insiste en ello. El presidente de la Generalitat ha lanzado esta semana su penúltimo ofrecimiento para una votación acordada desde Granollers, donde la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, celebró su quinta Asamblea General. Se está ultimando el denominado Pacto Nacional por el referéndum, que agrupa a diversas entidades catalanas con el objetivo de impulsar la autodeterminación por cauces legales. La Generalitat dará por agotada la vía para un referéndum acordado después de recibir la negativa de Rajoy a esta última propuesta y pondrá a continuación en marcha el procedimiento unilateral. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reúnen este sábado en Bruselas para hablar del Brexit, la negociación y las consecuencias muy inmediatas. Los 27 tienen que aprobar este sábado las directrices de la negociación. El pasado 29 de marzo, el presidente del Consejo, Donald Tusk, hizo circular su propuesta entre los países. Ahora, un mes después, los primeros ministros y presidentes tendrán que dar el visto bueno al documento final, con algunos cambios, precisiones y detalles, pero sin cambios sustanciales en el fondo. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pocas horas antes de la grabación del programa conocíamos los últimos datos referentes al paro. El desempleo baja en 129.281 personas en abril, marcando además un descenso récord en la serie histórica. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en abril en 129.281 desempleados respecto al mes anterior, registrando así su mayor descenso mensual en cualquier mes dentro de la serie histórica. Según informado este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el volumen total de parados alcanzó a finales de abril, mes en el que este año se ha celebrado la Semana Santa, la cifra de 3.573.036 desempleados, su nivel más bajo desde julio de 2009. Dentro de la serie histórica comparable que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de abril ha sido mayoritariamente descendente, con recortes en 20 meses y aumentos en 2 de ellos, en abril de 2008 y abril de 2009.
En términos desestacionalizados, el paro bajó en abril en 70.777 personas, su mayor recorte de la serie histórica en cualquier mes, de acuerdo con los datos de empleo. El número de contratados registrados durante el mes de abril ha sido de más de 1.600.000, la cifra más alta de la serie histórica en un mes de abril. Como siempre, creo que debemos analizar estas cifras, pero de forma contextualizada. De momento, en el titular ya hablábamos de ese descenso que marca un hito dentro de una serie histórica. Creo que esto ya es relevante y la interpretación para vosotros positiva, compañeros. Empezamos por quien queráis. Partiendo de, partiendo de la base de que la cifra siempre que baje el paro es positiva, volvemos siempre un poco al problema de origen. Yo creo que es un poco la necesidad de que España cambie el sistema productivo, tardemos el tiempo que tardemos para que la gente vuelva a formarse y vuelva a tener empleo de calidad. Es decir, si estamos siempre dependiendo del turismo, estaremos siempre cíclicamente pendientes de que en Turquía no haya bombas, de que en Grecia no haya bombas, de que en Egipto no haya bombas. Recibiremos muchísimo turismo, pero siempre será un paro endémico, es decir, tendremos entre el 15 y el 20% sistemático. Sí, bueno, vamos a ver, es evidente, el dato en su conjunto es positivo. Siempre todo lo que sea descontar ciudadanos de las listas del paro siempre es positivo. Evidentemente, la estacionalización de la Semana Santa en el mes de abril pues ha ayudado muchísimo. La temperatura que hemos tenido, la climatología que hemos tenido en Semana Santa, que ha ayudado mucho a generar esa contratación masiva, porque hemos visto cómo estaban los hoteles en todas las ciudades de España por encima del 90% de ocupación. En fin, son datos positivos, evidentemente, pero a mí, como le hemos dicho en otras ocasiones, lo que me importa de la evolución del paro no es un dato puntual, una fotografía en un momento concreto, sino la evolución periódica. Vimos el mes pasado los datos del primer trimestre, que no fueron todos los positivos que se querían. Se hicieron algunas manifestaciones en el sentido de que era un dato malo, que el gobierno, la normativa laboral ya se había quedado corta, que no era el camino, cuando lo que se está viendo es que interanualmente, de manera estudiado como fotografía a nivel anual, interanual, pues se ve que son 628.000 personas menos durante un año las que han encontrado un puesto de trabajo, y estamos hoy en el 2017 por fin por debajo de la tasa del paro que existía en el año 2009. Entonces, poco a poco se va viendo que el camino que se está siguiendo en ese aspecto es positivo, con independencia que todo es mejorable, evidentemente. Hay un dato que avala además tu lectura, Pablo, y es un indicativo muy directo en cuanto a las inscripciones de desempleados a la vida laboral, que es ese registro de la Seguridad Social, que ha visto como 212.216 personas han pasado a estar ocupados y, por tanto, a cotizar dentro del sistema. En este caso es una cifra muy directa a valorar, ¿no, Jesús? Yo, sí, bueno, a ver, yo comparto el criterio de que todo lo que sea hablar de descenso del paro es bueno y es positivo, pero claro, aquí que no tenemos que rendir cuentas a nadie, nos podemos permitir el lujo de decir algo que es cierto. El paro, el desempleo en España es estructural, es sistémico, se decía antes. Y entonces, mientras no afrontemos las cosas de fondo, seguiremos siempre pendientes de un hilo. Eso por no hablar de los salarios y del tipo de salarios que se están percibiendo en este momento por el trabajo. Es decir, yo no voy a utilizar que se cobra mucho, se cobra poco. No, porque yo creo que eso hay que ponerlo en relación con algunos elementos que se relacionan también con la idea estructural de que hay que cobrar en función de lo que produces. Y yo sé que esto a alguno le puede parecer como muy llamativo, pero no hay otra forma de poder empezar a hablar en serio de paro, de empleo y de calidad del empleo y, por supuesto, de no estar sometidos a estos vaivenes estacionales que depende del turismo, efectivamente, como vosotros habéis dicho, depende de si se emplea más gente en el campo, sino que tenemos un sistema que es constante, ¿no? De hecho, todavía seguimos en las cifras más altas de Europa de desempleo,
para mayores, para jóvenes y para mujeres. El dato es muy contradictorio porque, claro, efectivamente, si la memoria no me falla, en un estudio comparativo que he podido hacer en el último momento, sí es cierto que es la primera nación europea en crecimiento del empleo. Sin embargo, seguimos siendo la segunda en cuanto a los datos que todavía se registran en el mismo sentido, y solamente detrás de Grecia. Qué menudo ejemplo. Entonces, la situación es digna de mejorar, queda mucho trabajo, sí, sin duda, Fernando. Yo creo que las cifras que se han dado esta mañana son relativamente positivas, y digo relativamente porque lo comentábamos antes, hay un problema serio, estructural. Yo creo que el hecho de que nos tengamos que focalizar en una actividad, en los años, la primera década de los 2000 y la última década de los 900, se hizo una burbuja, y se hizo una burbuja en torno a la construcción. Cuidado con las burbujas, que no haya una burbuja turística, porque evidentemente tú lo decías antes, aquí lo que necesitamos es tener realmente una economía con unos niveles de estabilidad altos, que no esté fluctuando en función de las coyunturas que ocurren en el mundo, y sobre todo no podemos poner los huevos en la misma cesta. Y luego hay un problema muy serio, Jesús lo decía, el tema de los sueldos precarios. Sin lugar a duda, un sueldo precario cotiza poco a la Seguridad Social. Dice, no, han aumentado sensiblemente los cotizantes a la Seguridad Social. Ahora bien, estamos con el problema de las pensiones. En nada de tiempo, todo lo que fue la gente del baby boom de los años 60 se van a incorporar a cobrar pensiones. ¿Cómo mantenemos eso con la precariedad que tiene el empleo y con lo que cotizan los trabajadores para las pensiones en concepto de seguridad social? Pues, es decir, aquí hay que arreglar muchas cosas. No solamente basta con dar las cifras de desempleo y decir, no, es que hemos mejorado, de acuerdo, hemos mejorado, algo avanzamos. No, hay que ir más allá, hay que ir a lo profundo, que es lo que tú decías antes, Pablo. Por eso son otras políticas, chicos, en las que incluso podíamos hablar de políticas de natalidad, de políticas de desempleo. Claro. Bueno, tenemos que avanzar, son muchos los temas, este apunte en relación a los datos del paro, pero entrando en materia, teníamos de hecho previsto, y vamos a intentar dedicar gran parte del programa, al menos este primer bloque, a analizar estos movimientos dentro de los partidos, especialmente el Partido Socialista, que está viviendo un momento crucial con esa recta final ya, las primarias. Fíjense que las informaciones se han sucedido casi por horas, hasta momentos, instantes antes de comenzar esa actualidad. Hasta hace nada, 2-3 horas, Susana Díaz aspiraba a buscar o a sacar una diferencia de 20.000 votos de ventaja a Pedro Sánchez. Luego vamos a escuchar declaraciones de los candidatos. Sin embargo, conocíamos poco después que Sánchez se ha quedado aproximadamente, redondeando, 6.000 avales de Díaz, y por tanto se diluye en este sentido el efecto ganador de su rival en esas primarias del Partido Socialista. Pero contrastando información, casi ya con el programa arrancado, las dudas sobrevuelan en cuanto a la transparencia de todo este proceso. Fernando, yo no me atrevo a darle información puesto que no la tenemos avalada. Sin embargo, sí hay indicios suficientes para que no tengáis dentro del Partido Socialista el convencimiento pleno de estar llevando a cabo todo este proceso con la legalidad, la honradez que debe. Yo espero que todo sea con la absoluta transparencia. Lo que sí que es cierto es que las cifras que hemos conocido son las cifras que han dado las propias candidaturas de quienes se presentaban, porque el recuento que tiene que hacer la dirección federal del partido lo tiene que hacer uno a uno, comprobando, que el que avala sea militante del partido. A veces hay avalistas que no son militantes del partido y por tanto no tienen ese derecho de avalar. Por otra parte, también hay que comprobar que no se dupliquen los avales. Quien avala a Susana Díaz no puede avalar a Pachi López, y quien avala a Pachi López no puede avalar a Pedro Sánchez, y así entre todos. Y eso también hay que contabilizarlo.
Y, hombre, a mí me gustaría que todo esto fuese limpio y transparente. ¿Qué dudas hay, Fernando? Las dudas que pueda haber es que efectivamente puedan haberse recogido firmas de no militantes por parte de algunas candidaturas. Yo no me quiero pronunciar, pero esa sospecha está ahí y espero. Entiendo que tú no lo hagas. Espero que todo esté muy clarito y que no haya sospecha y que los avales presentados sean avales firmes, con militantes, contrastadas, legales y sin problema. Espero que sea respeto así. Y además comparto que tú no lo hagas. Yo sí creo que debo ir un paso más allá en cuanto a una información dentro de la prudencia que la misma exige, puesto, insisto, que no tenemos todavía una certeza. Pero la intranquilidad del propio Partido Socialista es que concretamente Pedro Sánchez haya contabilizado avales que no respondan a todos los condicionantes requeridos y que nos acaba de explicar Fernando. Quizás porque os ha sorprendido el apoyo que hasta ahora emite como información la candidatura. ¿Pensabais que iba a ser inferior? Vamos a ver, esto no puede ser un juego de cifras de el que da primero da dos veces. Esto primero, los avales tienen que ser los que son y con las reglas que nos hemos dado. Y segundo, los votos no son avales, los votos son reales. Entonces no tiene por qué haber una correspondencia entre avales y votos. Lo veremos el día 21, pero sí me gustaría que en este proceso previo no hubiese ninguna distorsión respecto de quienes han avalado, por aquello de la imagen. Y estamos jugando mucho a la posverdad, ¿verdad? Que es aquello de la media mentira, la media verdad, aquello de tratar de oscurecer las cosas para que parezcan lo que no es. Bueno, yo creo que hay que ser un poco legal en estas historias y atenernos a lo que los estatutos dicen para que todo sea limpio y además demos una imagen de transparencia y de democracia a la sociedad española. Perdonadme, me dirijo un poco a ellos por tener también la información interna del partido. Jesús, ¿tú compartes en mayor o menor medida estas inquietudes que se están manifestando y que están ya convirtiéndose en más que un rumor? A ver, a mí me parece que es demasiado pronto para tener una opinión. Yo creo que llevamos mucho tiempo jugando en los medios de comunicación, incluso los propios, la propia gente de los partidos, a intoxicar y contraintoxicar. Entonces nos vemos en un mundo como bastante confuso, donde es muy difícil, sobre todo en los primeros momentos, saber por dónde van las cosas. Yo creo que estamos en este momento ahora, en ese punto en el que todo es confusión, seguramente deliberada, ¿no? Y no sé cuáles pueden ser las intenciones, las desconozco, pero me parece que es demasiado prematuro. Sí es verdad que tanto unos como otros, con estos juegos de la confusión, no están colaborando en lo que hay que intentar colaborar, es que la gente perciba que esto de la elección de un candidato en cualquier partido por elecciones primarias es un sistema que te garantiza una participación democrática de los militantes, es decir, y el valor que realmente pueden tener este tipo de participaciones es precisamente reforzar la idea de la participación democrática. En el momento que se empieza a oscurecer, evidentemente estamos atentando contra el principio y el valor de la participación democrática. Claro, luego, después nos extrañamos de las consecuencias que aparecen unos años después o unos meses después, ¿no? Claro, somos rehenes de lo que hacemos en un momento determinado. Por eso yo, en este momento, creo que todavía es muy prematuro para emitir una opinión fija y, desde luego, si ha habido comportamientos que no son los correctos, que no se atienen a las reglas del juego. Las reglas del juego las marcamos nosotros, no nos las marca nadie, no es un impositivo que viene desde arriba, sino que las marcamos nosotros. Si nosotros mismos no respetamos esas reglas del juego, pues estamos entorpeciendo todo el planteamiento del funcionamiento democrático. De no ayudar y de entorpecer, y ya con todo os doy también palabra, compañeros. Si hay alguien que, según una opinión mayoritaria y la interpretación incluso de este programa, que está de forma manifiesta intentando interferir en este procedimiento, es Pablo Iglesias, con ese anuncio de presentación de una moción de censura. Moción de censura que todos sabemos a priori no tiene viabilidad alguna, sin embargo, sí una clara intencionalidad. ¿Cuál? Bueno, vamos a escuchar al propio Pablo Iglesias, creo que es de ley,
dar voz y, a continuación, respuesta de todos vosotros. En el caso del Partido Socialista, les pediría que reflexionasen y que rectificasen. No se puede decir que se está contra la corrupción y al mismo tiempo sostener al Partido Popular. Nosotros les pedimos que reflexionen y que no piensen tanto en su partido y piensen en España. Esto no va de los partidos, no va de la situación interna de los partidos. Nosotros también tenemos procesos internos en muchas comunidades autónomas, pero lo que está ocurriendo en este país es que hay un partido que está en las instituciones robando a los ciudadanos. Jamás en este país se ha dado una situación de excepcionalidad como esta. Cuando Felipe González presentó una moción de censura contra Adolfo Suárez, no había una situación como esta, y no digamos cuando la presentó Hernández Mancha contra Felipe González. Ahora sí hay una situación de excepcionalidad que justifica una demanda que es social. Los ciudadanos no votaron al Partido Popular. Yo quiero recordar que el Partido Socialista y Ciudadanos en campaña electoral prometieron que jamás investirían a Rajoy. Hay una mayoría social que quiere ver al Partido Popular fuera del gobierno y nuestra obligación es sacar adelante ese imperativo ético, eso que nos está pidiendo la ciudadanía. Ha lanzado una dura acusación crítica y además pidiendo respuesta del partido, pues aquí se la podemos dar, y como el resto también de contertulios independientes, hacemos una ronda. Todos queréis dar contestación. Yo lo primero, vamos a ver, no es tiempo de censura política, porque el señor Iglesias solamente reúne a una quinta parte de los diputados del Congreso de los Diputados, lo cual viene a indicar que es una filfa. Segundo, se ha dedicado el 80% a hablar del Partido Socialista, con lo cual yo lo que compruebo es que la moción de censura no va contra Rajoy, sino contra el PSOE, porque su estrategia es acabar con el PSOE, está bien claro. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que ponerla también de manifiesto. Tercero, para que Rajoy no se nos olvide, yo creo que Rajoy necesita una censura moral por parte de la sociedad española. Es decir, el Partido Popular ha llegado a unos extremos realmente preocupantes, preocupantes. Pero esa censura moral no se corresponde con una censura política. Lo he dicho aquí muchas veces, Rajoy tenía que haberse marchado y haber dejado a otra gente nueva al frente del Partido Popular, porque ese partido, que es necesario para este país, necesita un cambio radical. Es que las corrupciones salen como hongos, y eso también está ahí. En cualquier caso, la moción de censura de Pablo Iglesias es un circo más de los muchos que monta. Y ya claro, convocar una manifestación en contra del gobierno de Rajoy, justamente a la víspera de que nosotros vayamos a votar en primarias, es una intromisión flagrante en lo que es las cuestiones internas del Partido Socialista. Y la intromisión no solamente está en esto, está en otras muchas más cosas que iremos comprobando poco a poco. Bueno, por cierto, para agradecer a los sindicatos el apoyo que le están brindando a Pablo Iglesias, ha manifestado que acudirá además a las movilizaciones él personalmente. Es que esto es una cosa insólita en la política. Nunca se había dado un fenómeno así. No sé si es porque los tiempos son nuevos o porque la gente está loca. No sé cuál de las dos. Curiosamente, cuando el Partido Popular convoca su congreso, ellos convocan el suyo, el famoso Vista Alegre 2, en una especie como de contraprogramación alternativa al Congreso del Partido Popular. Algo absolutamente insólito, porque las reglas y volvemos otra vez a las reglas del juego, de la cortesía más elemental, es que cada organización tiene su propia dinámica y el resto la respeta, lo cual no tiene nada que ver con la pelea democrática por conseguir llegar al gobierno, que no tiene nada que ver. Bueno, pues este caballero en aquel momento lo hace, y ahora, cuando el PSOE está en un proceso exactamente igual, tratando de organizar su congreso, bien o mal, eso a él seguramente no le importa. Podrá criticarlo, pero no le importa. Bueno, pues aparece esta especie de moción de censura, y además este señor es que no sabe nada de historia, porque ha puesto el ejemplo de las mociones de censura de Felipe González y de Hernández Mancha. Bueno, yo no voy a decir que sepa mucha historia, pero yo estaba en los dos casos, estaba en el Congreso de los Diputados, y sé cuál es el contexto en el que se produjeron aquellas dos mociones de censura, que nada tienen que ver en absoluto con esta que ha puesto que ha anunciado, porque todavía no se sabe. O sea, todo esto es ruido.
A mí me parece que es que la gente cree que lo que parece política lo es, y no. La política no es el ruido, no es el comportamiento de matones, no es la provocación diaria, no es estar en la calle, es estar en el Congreso peleándose, por ejemplo, para sacar los presupuestos como se ha hecho hoy. Bien o mal, eso es otra cuestión. Habrá que criticarlo o no criticarlo, pero lo que se han hecho hoy en el Congreso es utilizar las cámaras de representación, que es donde están los elegidos por los ciudadanos, para tratar de sacar adelante los problemas que tienen los ciudadanos. Y los ciudadanos se relacionan con los presupuestos, no con el ruido, no en la calle y no tratando de ingerir en los problemas internos de los demás partidos. A mí me parece que es que hay una especie de obsesión, me atrevería a decir rencorosa, de este caballero contra el PSOE. Y lo digo aquí porque lo ha escrito. O sea, no me estoy ocultando de nada. Yo esto lo tengo escrito porque es un comportamiento de una cierta patología. Bueno, antes su enemigo natural era el Partido Popular y concretamente Rajoy, y ahora parece que ha cambiado también de objetivo. Nunca lo ha sido. Bueno, perdonadme, compañeros. Vamos a hacer una cosa. Perdóname, pero es que hay una frase final que quiero. Él, en su teoría, inspirada en teóricos latinoamericanos, lo que hablan es de ocupar el espacio de la izquierda. Bueno, pues eso es de lo que está intentando hacer. Y es muy importante que la gente lo conozca. O sea, que todo esto es ficticio, solamente es una pelea, no por ganar limpiamente, que se puede ganar limpiamente, sino por ocupar un espacio de opinión. No entendemos nada porque Jesús, un partido que además penetra en nuestro sistema anunciando que va a ir en contra de lo que es el sistema actual y de todos los partidos que denomina casta, ahora sí quiere suplantar y ocupar el hueco de la izquierda. No quiero seguir. Es que todo tiene muy poca congruencia. Compañeros, como tenemos que ir a publicidad, para no cortaros y que tengáis también el tiempo de responder a todo lo que venimos viendo, hacemos nuestra paradita muy breve y en unos minutos continuamos dando respuesta ya por parte de nuestros demás contertulios. Hasta ahora.